Hola, hoy vamos a hablar de resistencia eléctrica y vamos a tratar de pensar un poco en la relación que hay entre tensión, corriente y resistencia, que fueron las cosas que vimos hasta el momento. En primer lugar, y para repasar un poco, recordá que la corriente eléctrica, que simbolizábamos con la letra I y que se medía en amperes, es el movimiento de electrones a través de un material conductor. Sí o sí, para tener corriente necesito que haya una fuente de tensión, necesito tener una diferencia de potencial. Y la tensión la simbolizamos con la letra B y la medimos en volts o voltios. Ahora, si yo tengo una pila como las que te mostré en el video anterior, la pila, así como está, como la ves, es una fuente de tensión, pero por esa pila no está circulando ninguna corriente. La corriente en este momento es igual a 0 amperes, ¿sí? Pero la tensión es igual a 1,5 voltios, porque bueno, esta es la tensión que hay en la pila, porque es la que me dio el fabricante. Cuando esa pila se empieza a descargar, va a empezar a darme, por ejemplo, 1 voltio. Y después me va a dar 0,5 voltios y después me va a dar 0 voltios cuando se termine. Si yo mido la tensión entre este punto y este punto y me da 0 voltios, significa que la pila se descargó, ya se agotó, todos los electrones libres se combinaron con todos los iones positivos y chau, ya la tensión es de 0 voltios, no me sirve más, a menos que sea recargable. Pero vamos a suponer que la pila está nuevita, cargadita y me da una tensión de 1,5 volts. Bueno, si esta pila está así, sin nada que la toque, de este lado voy a tener un montón de, recordad que este es el lado positivo, un montón de huequitos ahí esperando a combinarse con electrones, y de este otro lado voy a tener un montón de electrones esperando a combinarse con estos huequitos de este lado. Entonces, ¿qué necesito para que empiece a circular corriente? Necesito cerrar un circuito eléctrico, necesito generar un circuito. Y pensá un poquito en lo que significa la palabra circuito. Y pensá un poquito en los circuitos de autos, por ejemplo, y en las pistas de autos. ¿Qué diferencia hay entre pista y circuito? Bueno, una pista, por ejemplo, tiene esta forma. Una pista de picadas puede ser. Pero un circuito de autos es cerrado, porque en un circuito generalmente se dan varias vueltas. Entonces, vos empezás acá y das otra vuelta y das otra vuelta, etc. Esto, por ejemplo, es otro circuito que tiene así forma como de 8. Esto que estoy haciendo acá, si lo dejo así es una pista, si lo dejo así es una pista. Ahora, si en algún momento vuelvo a empezar, eso se convierte en un circuito. Es decir, es un camino cerrado. Estos que están acá son circuitos, caminos cerrados. Entonces, para que se genere una corriente eléctrica no me basta con tener solo tensión, porque en este caso, fíjate, tengo tensión pero no tengo corriente. ¿Por qué no tengo corriente? Porque no tengo un circuito, no tengo un camino cerrado. Si yo le conecto un solo cablecito acá, un cable como este que tenía antes, o pongo esta punta del cable al lado positivo, no va a pasar nada, porque este lado no está cerrando el circuito. Ahora, si yo pongo este lado al positivo y este lado al negativo, estoy cerrando el circuito. ¿Y qué va a aparecer por ahí? Una corriente eléctrica. Es decir, si yo conecto de esa forma, estos electroncitos libres van a empezar a circular por ese material conductor hasta combinarse con los huequitos del otro lado y voy a tener lo que se conoce como corriente eléctrica. ¿Cuánto va a valer esa corriente eléctrica? No sé. Le voy a poner un valor cualquiera y voy a decir que es de 2 amperes. Ya después vamos a ver cómo medirlo. Bueno, pero en principio yo conecto esto acá cerrado y circula corriente, aparece corriente. Ahora, ¿de qué me sirve ese circuito? Porque estamos estudiando electricidad para darle alguna utilidad a la corriente eléctrica. Ese circuito que está ahí no sirve para nada. Probablemente esa corriente eléctrica empieza a calentar el cable y se caliente el cable, pero va a quedar tibio hasta que se agote la pila y ya está. No tuve ninguna utilidad para ese circuito eléctrico. Entonces, en vez de conectar un cable, hay cosas más útiles, como por ejemplo una lámpara. Una lámpara te ilumina, por lo menos estás encontrando una utilidad a esa corriente. O un timbre, en ese momento, en ese caso estoy usando corriente eléctrica para generar un sonido. O por ejemplo un motor que puede alimentar un ventilador para cuando tenés calor, o el compresor de una heladera, o un aire acondicionado. Son todas cosas que usamos y que usan corriente, que son mucho más útiles que conectar simplemente un cable con una pila, ¿sí? O bien, algún dispositivo electrónico, como este que estamos viendo en pantalla, un celular, una computadora, también funcionan con corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica tiene una infinidad de aplicaciones y vamos a partir de la carga más sencilla que podemos conectar, que es una lámpara. Si analizás la forma que tiene una lámpara, vas a ver que, y te estoy hablando de las lámparas más viejas, las de filamento, las que ya no se usan, porque ahora hay halógenas, hay LED, hay un montón de otros tipos, pero en principio las lámparas eran con esto que está acá abajo, que es un culote, que es la parte negrita que está acá abajo. Tiene un material conductor y por dentro tiene un alambrecito que está conectado a un filamento y tiene el otro extremo del filamento conectado, soldado a esta parte de afuera que también es metálica, que es una rosca. Esto, en presencia de vacío o de algún gas, va a generar esa luz que ya conocemos. Es un poco más complejo, pero bueno, por el momento nos alcanza a pensarlo de esa manera. Entonces,
Pensá que si tenés un cable, como el celestito que te mostré recién, y una lámpara como esta que te estoy mostrando ahora, y pensá que sos un electrón que tiene que circular por estos dos caminos. Tiene que circular por acá y después tiene que circular por acá. ¿Cuál te va a costar más esfuerzo? O sea, si vos te pones a circular por acá, vas a tener que venir por acá abajo, dar la vuelta por todo el filamento, salir, y vas a tardar mucho más tiempo que si venís y circulás por este cable. Por más que el cable sea más largo. En ese punto de la lamparita, o sea, acá donde tenés el filamento, gastaste un montón de energía en dar esas vueltas. Entonces eso va a hacer que la corriente disminuya, que baje un poco. Es decir, si vos usás la misma fuente de tensión, o sea, impulsás los electrones con la misma fuerza, vamos a suponer la pila que teníamos antes, que era de 1,5 volts, y cerrás el circuito de esta manera, con un cablecito ahí, con un cablecito acá, va a circular corriente. Y te aviso que si lo haces en casa no te va a funcionar porque esta lámpara es muy grande. Esta es una lámpara para alimentar con 220 volts. Pero seguime en el razonamiento. Esta pila te da una tensión de 1,5 volts. Entonces tus electrones van a circular por todo este camino, van a ir por todo el filamento, van a dar la vuelta y van a combinarse con los huequitos de este lado. Si ahora, en cambio, en vez de ponerte esa lámpara, yo pongo solamente un cable, la corriente va a ser mucho mayor. ¿Por qué va a ser mucho mayor? Porque no tuvo que dar todas esas vueltas. Acá tuvo que dar las vueltas por el filamento, pero acá no tuvo que dar todas esas vueltas. Fue derechito el positivo al negativo. Sí, fue por un cable, pero la oposición que le ofrece ese cable es mucho menor que la oposición que le ofrece esa lámpara. Entonces, y te voy a poner números cualquiera, después ya vamos a ver cómo calcularlo. La corriente acá va a ser, suponete, de, qué sé yo, 4 amperes. ¿Por qué? Porque la tensión es de 1,5 volts y el camino que tiene que recorrer la corriente es un camino corto, y con camino corto me refiero a que tiene poca oposición. ¿Qué significa poca oposición? Este cable no se opone mucho al paso de la corriente, la deja pasar, a menos que sea un cable de madera, va a dejar pasar la corriente. Ahora, y te repito, estos números son números random cualquiera que estoy poniendo ahora para que entiendas solamente. En este caso, la corriente tiene que hacer un camino más largo. Entonces, si bien la tensión va a ser de 1,5 volts, porque es la que me da la pila, la corriente va a ser más chiquita, qué sé yo, de 1 ampere. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay más oposición. Es decir, tengo un camino más largo para que recorra la corriente. Entonces, así como te hablé de corriente y te hablé de tensión, en este video te voy a hablar de resistencia, es decir, una magnitud nueva que nos va a permitir medir cuánta oposición ofrece un material al paso de la corriente. Es decir, el cablecito que yo te mostré recién, este cablecito, deja pasar la corriente, ofrece poca oposición, ofrece poca resistencia. Ahora, este es un sorbete de plástico que no es conductor. Si yo quiero hacer un cable con esto, si yo conecto los dos extremos del sorbete a una pila, no va a circular corriente, o va a circular una corriente muy bajita. ¿Por qué? Porque este ofrece una gran resistencia, una gran oposición al paso de la corriente. Entonces, muchísima oposición, la corriente baja, 0. Poca oposición, corriente muy alta, ¿sí? Y en el medio hay otras cosas, como por ejemplo la lámpara va a ofrecer un nivel intermedio de oposición. Entonces vamos a definimos a la resistencia, y estoy hablando de resistencia eléctrica porque después vas a ver que hay resistencia mecánica y bueno, otras cosas. Nosotros estamos hablando de resistencia eléctrica como la medida de oposición al paso de la corriente. Y así como usamos voltio para la tensión y amper para medir la corriente, acá vamos a usar otra unidad de medida que es el ohm o bien ohmios. Se mide en ohmios y se simboliza con esta letra griega que se llama omega. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, un ohm, esto es una medida de resistencia eléctrica. Y recordá que los materiales conductores tienen poquita resistencia. Por ejemplo, si yo mido la resistencia de este cablecito, vas a ver que es de 0,0004 ohms. O sea, muy chiquitita, 0,0004. Si es un cable mucho más largo, va a ser de 0,04, por ejemplo. Más grande el valor. Ahora, la resistencia de este sorbete, que no deja pasar la corriente, va a ser de millones de ohms. Porque necesito mucha más fuerza para hacer circular una corriente por acá. Y una lamparita, por ejemplo, bueno, 100 ohms, 200 ohms, 10 ohms, 25 ohms. Esos valores son valores de resistencia típicos para una lámpara, por ejemplo, o para una carga cualquiera. Entonces, vamos a volver al ejemplo anterior. ¿Cuánto se opone este cablecito al paso de la corriente? Vamos a suponer que yo lo medí con un instrumento que ya después vamos a ver. Y me dio que la resistencia del cable era bajito, qué sé yo, 2,6 ohms.
Era un cable re largo y me dio un valor de resistencia de 2,6 ohms. Bueno, fíjate, tensión 1,5 volt porque es la que me dio el fabricante de la pila. El cable 2,6 ohms. La corriente eléctrica 4 amperes. Y te estoy recalcando esto para que empieces a manejar las unidades. Cuando hablamos de amperes, estamos hablando de corriente o intensidad de corriente. Cuando hablamos de volts, estamos hablando de tensión o voltaje. Y cuando hablamos de ohms, estamos hablando de resistencia. Entonces, así como cuando a vos te dicen kilogramos, pensás en peso o masa, o cuando hablas de metros, pensás en distancia, o cuando te dicen peso o dólar, hablas de moneda, acá lo mismo. Cuando te digan ampere, pensá en corriente, cuando te digan volt, pensá en tensión, y cuando te digan ohm, pensá en resistencia. Y es muy importante tener en cuenta que tensión y corriente no son lo mismo. No es lo mismo un volt que un ampere. Son dos medidas diferentes de cosas. Confundirte eso sería como confundirte peso con distancia. Por ejemplo, es como decir que vas a la balanza, te pesas y pesas 1 kilómetro. No puede ser, no tiene sentido. Bueno, con la tensión y la corriente pasa lo mismo. No te confundas esas dos magnitudes. Y si tenés dudas, anda a ver el video anterior donde lo expliqué un poquito más en profundidad. Entonces ahora vamos al ejemplo del cablecito solo. Acá teníamos una mayor oposición. Y yo te había dicho, y acá me confundí. Me confundí para que veas que los profesores también nos equivocamos. De apurado puse mal el valor. En realidad, si esto es una corriente bajita, va a ser de 0,375 ohms. O sea, un cable va a tener un valor de resistencia bajito porque es un buen conductor. Entonces, resistencia baja, corriente alta. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Piensa que en el siguiente ejemplo tengo una lámpara. Entonces va a ser un camino más largo para los electrones. Y como la corriente va a ser más baja, la oposición o la resistencia va a ser más alta. Fíjate, habíamos dicho 1,5 volt porque es la tensión que tengo en la pila. 1 ampere que es la corriente que circula por esta lamparita. ¿Cuál será la resistencia? Bueno, si me dan esos valores, la resistencia va a ser de 1,5 ohms. Fíjate que 1,5, que es toda la oposición que ofrece esta lámpara, es mucho más grande que la oposición del cable, que era 0,375. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La corriente acá es de 1 ampere, pero la corriente acá es de 4 amperes, es decir, es mucho más grande en el cablecito solo porque el camino es más corto. Resumiendo, la resistencia es la medida de oposición que ofrece un determinado material o un determinado elemento al paso de la corriente. Y la medimos con ohms, que se simbolizan con la letra griega omega. Un valor muy alto significa una gran oposición al paso de la corriente. Un material aislante, por ejemplo, va a tener un valor de resistencia muy alto. Un trozo de madera va a tener una resistencia de millones de ohms. Un cablecito de cobre va a tener una resistencia muy bajita, 0, algo. Y un elemento como una lámpara, un motor, va a tener un valor intermedio, 100, 200, 1000, 2000, 10.000. Son valores de resistencia que corresponden a cargas, a cosas que podés conectar a una fuente de tensión para hacer funcionar algo. Espero que se haya entendido. Y en el próximo video vamos a redondear un poco todo esto y a tratar de ponerle un valor numérico. Si te diste cuenta, hay una relación entre la tensión, la corriente y la resistencia. Si te fijas en esos números que yo puse ahí, no fueron números al azar porque se me ocurrieron. De hecho, me confundí en uno y después lo arreglé. Y eso es porque hay una relación entre tensión, corriente y resistencia. Tenés unas formulitas que te permiten, si vos tenés dos de esos valores, calcular el que te falta. Y tiene bastante sentido, porque pensá que si vos tenés una pilita de 1,5 volts y conectás algo, como por ejemplo un LED, como esos que están en todos lados, en tu celular, en los instrumentos electrónicos, son esas lucecitas de color chiquititas, va a prender bajito, pero si le pones dos pilas de 1,5 volts, la tensión va a ser el doble, va a ser de 3 volts. Entonces la corriente va a circular con mayor intensidad y la luz va a prender más fuerte. Tiene sentido pensar eso, que la relación entre tensión y corriente depende de... Bueno, me estoy adelantando. Hacete las actividades que te propongo ahora para ir redondeando esto. Déjame las dudas que tengas, que te las voy a contestar rápido. Y en el próximo video vamos a hacer esto que te dije, que es encontrar una relación entre tensión, corriente y resistencia.